Bienvenidos, bienvenidas, esto es Audiolibros por qué leer. Yo soy Cecilia Ona y todas las semanas les cuento un cuento. Porque me encanta leer en voz alta, pero más me encanta cuando hay alguien del otro lado que está escuchando. Y hoy les traje Viaje en Tornado. Este es un cuento de Alberto Laiseka, publicado en su antología Matando enanos a garrotazos de 1982. La verdad es que lo conozco a Laiseka por sus estudiantes en los talleres de escritura. Lo he leído poco, aunque tengo algún libro suyo por ahí. Y el otro día estaba leyendo un libro de Natalia Cito, su última novela, que se llama Voz. Miren, se los voy a leer textual. La protagonista está contando un sueño y dice: mientras corría, el tornado ya no me daba gracia, sino miedo, pero la real tristeza del sueño era que con él perdía la risa que me había dado Laiseka con su cuento Viaje en Tornado. Y como el libro menciona varios libros que va leyendo la protagonista también, a la par de lo que le va pasando en la vida, dije, a ver este cuento, lo busqué, lo encontré. Me pareció que era momento de incluir algo con toques de humor, que a la lista a veces le falta un poco, a esta lista de audiolibros, así que lo leí y acá se los comparto. Más allá de lo espeluznante que puede ser por momentos, por la locura de ciencia ficción, creo que acá Laiseka inaugura el género de ciencia comedia, porque nos damos cuenta cómo la omnipotencia humana, que a veces está en realidad escondiendo una total ignorancia y un atrevimiento sin igual, es capaz de desarrollar ciertos inventos y ponerlos a funcionar y todo lo que eso genera alrededor. Ojalá que les guste. Vamos a la lectura. Después la charlamos. El profesor LBJ Iseka tenía una teoría. Suponía factible construir una máquina para viajar en el interior de un tornado. Como se sabe, esta resulta una de las más terroríficas manifestaciones naturales que pueden tener lugar sobre la Tierra. Es como un enorme trompo gris cuyas masas de aire rotan alrededor de una línea invisible central, a velocidades altísimas. Posee una apariencia increíblemente sólida y se asemeja a un cono ondulante, fino y alargado, cuyo vértice se encuentra en el suelo sobre el cual pasa, en tanto que la parte superior llega a veces a una altura de más de 1 kilómetro. Este huso adelgazado y colosal se mueve destruyendo todo a su paso, entre silbidos como de serpiente gigante y un retumbar análogo a la artillería naval oída a corta distancia. Da la impresión sobrecogedora de un objeto vivo. El profesor LBJ Iseka había fabricado un aparato que constaba de 2 esferas de distinto tamaño, metida la menor en el interior de la otra y relacionadas ambas mediante un eje vertical. Se sabe que los tornados giran siempre en la misma dirección, al revés de las agujas del reloj en el hemisferio norte e inversamente en el hemisferio sur. Aprovechando esta circunstancia, la parte externa del artefacto estaba equipada con aletas, tales que al ser captadas por el torbellino, las grandes masas en rotación elevaran el vehículo como si se tratase de un helicóptero. Para impedir que el piloto fuese destrozado por las fuerzas centrífugas, éste iría sentado en el interior de la esfera interna más pequeña. En tal forma, solo la parte exterior giraría, en tanto que la central permanecería inmóvil. Bien sabía el profesor, no obstante, que los frotamientos alrededor del eje terminarían por derrotar las inercias, y llegado a ese punto, la cápsula con el tripulante también empezaría a moverse alcanzando la velocidad aniquiladora de afuera. Esto estaba previsto por 2 pequeños cohetes acoplados al ecuador de la burbuja tripulada, encargada de mantenerla fija mediante descargas oportunas y automáticas. El vehículo hallábase montado sobre rueditas verdes, que el profesor Iseka llamaba deprimonio. Y si alguien intrigado preguntaba por qué denominaba en esa forma a tal material, se enojaba muchísimo. A lo sumo, al pasar, podía largar algo como esto: el color proviene del metal que enriquece las novedosas aleaciones con que están hechas las ruedillas. Un invento mío. El bronce al oxidarse, cualquier imbécil lo sabe, da un color verde hindú, propio de las banderas de la fe, notorio.
Es a raíz de todo ello, mi querido Fortunato, que la llamo deprimonio. Y espero que entiendas sin más preguntas, o me veré obligado a emparedarlo detrás de esos lingotes de hierro que están apilados junto a un amontillado hecho con aceite de máquina destilado a reflujo. Por el amor de Dios, Montresor. Las ruedas del artefacto servirían para desplazarlo hasta el centro del tornado. Arrebatado el ingenio por los aires, recorrería la distancia promedio de 40 kilómetros que suelen avanzar los torbellinos en sus depredaciones. Como siguen direcciones que, según el hemisferio, son siempre las mismas, se acecharía con la máquina el punto más probable de aparición del fenómeno, listo para abalanzarse al interior. Sobre los últimos 20 kilómetros de probable línea de paso, se transformaría el terreno en un verdadero polígono de aterrizaje del vehículo tornadorial, con base de cemento y gruesas planchas de acero marca Pritchett, atornilladas para que el tornado no las arrancase. Un dispositivo haría que al acabarse la fuerza del monstruo, permitiese el suave descenso. El piloto iría vestido con traje de presión, tal como los utilizados por los tripulantes de aviones estratosféricos. En esta forma podría resistir el enorme vacío que se forma en estos trompos alucinantes. La confusa idea general del profesor Iseca era algo como esto. Antes que nada, probar mediante un experimento que podía construir una máquina para viajar dentro de un tornado y sobrevivir a la experiencia. Además, estudiando el torbellino desde su interior, comprender mejor sus propiedades, medir el momento angular en forma precisa, a cuánto desciende la presión cerca del eje, etc. Soñaba también, claro que esto último no lo decía más que a sus íntimos, con diseñar más tarde casas antitornado, las cuales, luego de elevarse a gran altura, descendiesen sin daño, autos de la misma guisa, etc. Planeaba, por fin, gracias a su invento, aprovechar algún día la enorme energía dinámica de las masas de aire en rotación, cargando los acumuladores de gigantescas usinas que darían electricidad gratis a todo el país durante 2 años. Además, ¿sería posible producir artificialmente tornados que elevasen por los aires a vehículos análogos al suyo y viajar desde las afueras de una ciudad hasta los suburbios de otra, despegando y descendiendo en cómodos tornadotódromos? Estos eran los planes del profesor Iseca. Aguardaron, él y su ayudante, en una región donde era casi seguro que habría un tornado en las próximas horas. El calor, cada vez más agobiante. Parecía faltar el aire. La presión cambiaba con rapidez. El cielo se había puesto negro en forma casi fulmínea. De pronto, masas de nubes inquietas y de diversos colores comenzaron a descender y subir. El aire apaquetado adoptó poco a poco el movimiento giratorio. Comenzó a escucharse un berrido como el de un elefante gigantesco. En medio de los fragmentos aéreos desgajados en semitorbellino, apareció el monstruo, análogo a una cosa sólida, rinocerontiásica y gris, rugiendo en forma espantosa. Cuando el profesor Iseca, que no había visto un tornado en su vida y ni siquiera oído hablar, vio una cosa tan horrible, estuvo a punto de sufrir un desmayo. Luego que lívido se recuperó lo bastante, juntó valor y huyó despavorido. Ante tal muestra de cobardía, su ayudante, el señor Laponio Iseca, francamente asqueado, decidió que alguien debía levantar la espada mancillada. Se metió en la nave y puso en marcha el motor. Con ayuda de las ruedas verdes enriquecidas con bronce, enfiló hacia el corazón del trompo. El bramido era tan fuerte que si el mismísimo Empire State se hubiera derrumbado cuán largo es a 2 cuadras de distancia, no lo habría oído. Fue 10 veces más fuerte que un rayo cayendo cerca, con el agravante de que el ruido de una descarga eléctrica dura pocos segundos. Pero este parecía una sucesión de infinitos truenos ensamblados unos con otros hasta dar un sonido continuo. La nave pesaba varias toneladas. No obstante, subió arrebatada por los aires como una pajuela, aunque no en el acto. Al principio todo fue lo más bien. El aparato quedó envuelto en la enorme energía dinámica del torbellino. Las luces automáticas se encendieron para compensar las espesas sombras.
Supongamos que con un batiscafo hubiésemos descendido al fondo de la más profunda de las ollas de las Marianas, en el Pacífico, y establezcamos que ningún pez luminoso pudiera aclarar el agua, que nos rodea con su gigantesca presión, haciendo crujir nuestra burbuja. Imaginemos, en fin, que además justo nos ha pescado el epicentro de un maremoto, 7 en la escala, y tendremos idea de lo que el ayudante sintió en el momento de tomar contacto con su adversario. La mente del señor Laponio se desdobló. La parte común de ella estaba demasiado anonadada como para tomar conciencia de cosa alguna. Solo tenía una sensación de absoluto desvalimiento y vasallaje, pero curiosamente, otro sector de la misma que nunca hasta ahora había funcionado por tenerlo aletargado, comenzó a actuar. Veía y comprendía todo, en cámara lenta y con total lucidez. Tal si estuviese drogado con peyotl y hubiera entrado en otro plano del tiempo. Así escuchó cómo el rugido de afuera se rompía en distintos planos de sonido y comprendió alborozado que el tornado poseía un código y hablaba. Deseó tener 8 vidas de 70 años cada una en tiempo relativo para desglosar todas las palabras y acomodarlas luego en el orden de la sintaxis que usaba este dios. Vio con su nueva vista cientos de tejas arrebatadas de un techo por el tornado girar con lentitud y junto a vigas retorcidas, fragmentos de casas y árboles, componer en el espacio enormes títeres discontinuos que aparentaban esbozar en el aire gestos mágicos de sacerdotes en misa. Equivalían a diminutos muñecos de arena vueltos enormes mediante alguna lente de aumento. Descubrió también que el tornado, aparte de constituir un ser vivo, estaba repleto de otras existencias ajenas. En cierto momento pasó por un estanque lleno de peces color sangre y llevóse toda el agua y su contenido. Los animales ahora giraban junto al cuerpo del titán. No habían tenido tiempo de morir y circulaban por su nuevo elemento siguiendo las trayectorias de las líneas de fuerza, como glóbulos rojos marchando en torrente por las venas. Las paletas de la esfera externa comenzaron a doblarse muy despacio, pero resistieron. Poco a poco la carcasa, ya vencidas las inercias, inició un giro en el mismo sentido del movimiento del tornado. La parte interna permaneció inmóvil, en tanto se inició una superfricción en el eje, el que fue elevando prodigiosamente su temperatura. Apolonio Laponio comprendía todo, hasta eso. Desestimando su conocimiento, se dijo con exaltación: «¡Funciona! ¡Hemos triunfado! Ahora verán los que dicen que el invento del profesor Iseca es un disparate». El aludido profesor apareció delante suyo muy compungido y le pidió disculpas por su cobardía. Bruscamente la imagen fue reemplazada por la hija del científico, a quien el ayudante siempre había mirado con deseo. Ahora ella lo deseaba a él. Un nuevo reemplazo de imagen y se vio a sí mismo en la apoteosis de un recibimiento de héroe en la capital. Legionarios y pretorianos marchaban a paso solar, al son de pífanos e instrumentos de percusión, equipados con bayoneta calada y casco de acero. En tanto, las águilas de bronce de los estandartes exaltaban su triunfo. Él en su carro saludando. Atrás, quien sostenía sobre su cabeza la corona de laureles, iba diciéndole cada 40 segundos: «Recuerda que eres mortal». Desde los balcones, los empleados bancarios arrojaban confeti. De pronto la burbuja interna se trabó y quedó rígidamente amarrada a la esfera externa, adquiriendo en el acto su misma velocidad. La última sensación del ayudante Laponio en este mundo fue que la mano de un titán mayor que todos los del Amadís de Gaula juntos lo apretaba con la palma sobre su costado derecho, y en el acto los dedos curvados de la garra se cerraban aplastándolo hacia abajo. Como si una fuerza hubiera tendido a arrancarlo del asiento y otra intentado incrustarse en él. Sus ojos saltaron. El tornado, con la máquina adentro, serpenteó aproximadamente por el camino que los científicos habían supuesto. Su recorrido no fue, sin embargo, de 30, 40 y ni siquiera 60 kilómetros, sino de 352. Atravesó como un torpedo la pista de aterrizaje, el tornadotódromo que habían construido, arrancando y retorciendo las planchas de acero como quien arruga cartón
y arrojándolas igual que aerolitos, a derecha e izquierda de su paso. Hasta el cemento fue destripado en enormes bloques. Es de hacer notar que cada plancha de acero, por ejemplo, pesaba varias toneladas. Algunos guijarros de cemento hundieron techos de casas colocadas a 500 metros del tornadotódromo y llegaron hasta los sótanos. La nave, pese a todo, aterrizó con toda felicidad y sin mayores daños en un terreno análogo a una tundra siberiana. Los científicos pudieron hallarla solo 7 horas después de su descenso, y cuando la tocaron el metal aún ardía. Con despecho técnico y horror humano, cosa muy natural, a mí también me pasaría, notaron que el ayudante Apolonio Laponio había abandonado el mundo de los vivos. Pericia policial. La esfera menor, destinada a sostenerse inmóvil alrededor del eje central, había quedado trabada y los mecanismos de compensación de las fuerzas de giro no funcionaron. La consecuencia fue que la parte interna rotó junto con la externa, con velocidades angulares adquiridas casi instantáneamente y del orden de los 1000 kilómetros por hora. El déspota ilustrado, o divino monitor, al enterarse dijo: «Yo sé qué pasa. Digan lo que digan los comentaristas. Hay mucha envidia y celos por aquí. Se olfatea en el aire el odio por la lealtad y coraje demostrados por este pionero de la navegación en torbellino. Al ayudante Apolonio Laponio mi homenaje. Por otra parte, es mi deber dejar consignado que si bien el profesor Iseca se portó como un cagón, creo en su obra y por tanto recomiendo la continuación de los estudios tornadoriales. No faltarán kamikazes que accedan a probar nuestros chichis. Sepan que a todos ellos el bronce les está esperando, o el hierro, o el uranio. Monumento al ayudante desconocido frente al panteón de los inválidos. La antorcha que jamás se apaga nos está iluminando el camino. Sobre el claroscuro de las probetas y los Erlenmeyers, envuelto en destellos, se alza como una figura megalítica y gigantesca el sacerdote de sotana blanca sosteniendo un tubo de ensayo. No vamos a rendirnos, no seremos derrotados. Lo haremos. Yo, el déspota. Anecdótico. El tornado que causó la desaparición física del ayudante Laponio Iseca, por lo demás, de un solo sorbido se llevó una cochiquera estatal importantísima, y durante 1 hora y media diversas regiones soportaron lluvias de cerditos. En otras, granizaron gallinas muertas. El interior de la nave. Las paredes quedaron empapeladas con sangre. 2 días más tarde, los estudiosos aún encontraban en los rincones fragmentos de riñón. El análisis esqueletal reveló que los huesos más grandes eran semejantes a cerillas, con una sola excepción: cierto fragmento que abarcaba media nariz, un pedazo de frontal, pero nada de temporal, y las órbitas vacías de los ojos. Estos habían saltado. Por increíble que parezca, la piel estaba aún adherida y conservaba las cejas y la parte céntrica del bigote. Debajo empezaban las tierras ignotas y los abismos siderales de antiquísimas geografías, puesto que los dientes habían desaparecido al mismo tiempo que los relieves óseos. Más allá la energía negra donde ya no podría besar a la amada. Galaxias enteras perdiéndose en la antimateria. Un sol entrando en nova para siempre. Como los extremos derecho e izquierdo del bigote se fumaron, lo que aún quedaba de rostro poseía un aspecto notable a la Hitler. El ayudante Laponio quedó nazificado a la fuerza, como se ve. También Hitler, si a eso vamos. Los filamentos del esforzado colaborador del profesor Iseca quedaron todos incrustados sobre la superficie cóncava del interior de la nave. Más precisamente, se depositaron formando casas y tortitas encima de una faja alrededor del ecuador de la máquina, debido a la fenomenal fuerza centrífuga. Tuvieron que arrancarlo con espátula. Lo único que permaneció limpito fue el eje del vehículo. Otra anécdota. Un campesino que circulaba en estado de embriaguez cayó instantáneamente muerto y a las boqueadas. Estas últimas debidas más a los reflejos que a otra cosa, puesto que al caer ya estaba muerto hacía rato. La autopsia reveló que una hoja de hierba, acelerada hasta lo increíble por el tornado, le había penetrado por las costillas rectamente, instalándosele en el corazón.
Las pesquisas realizadas luego por los sabuesos de Baskerville revelaron que el safio y rudo labrador se había apoderado pocos minutos antes de un libro que estaba leyendo una señorita en un andén. Ya en medio del campo, lo sacó y comenzó a leerlo sin atender a las nubes cada vez más negras. Miradme, yo soy Walt Whitman, el hijo de Manhattan. Un cosmos. Despreciativo, lo cerró tirándolo a un surco, al tiempo que exclamaba: ¡qué porquería! Esto no sirve ni para limpiarse el culo. El tornado, enojadísimo al oírlo, le largó un manijazo que lo mató para siempre. Es de hacer notar que si hubiese conservado el libro entre sus ropas o en su mano, la hoja de hierba habría chocado con aquel, sirviéndole de protección. Comentario de tesis por el profesor Simón Lirón y Seca. Otra de las cosas que no fueron debidamente consideradas al fabricar el aparato, entiéndase bien, el vehículo me parece lleno de brillantes posibilidades y por completo factible. La antorcha que jamás se apaga nos está iluminando el camino, declaró la sublime puerta por boca de nuestro magíster Ludi. Así pues, muy lejos estoy yo de oponerme al proyecto. Es que en el centro de todo tornado existe un poderoso movimiento de succión de más de 300 kilómetros por hora. El diseñador contó ciertamente con una fuerza ascensorial. Prueba de ello son los resortitos verdes colocados bajo el asiento. Fueron insuficientes, sin embargo, ante una tan violenta e instantánea aceleración. Seguramente el ayudante murió en el acto, aplastado contra el piso y sin tiempo de pensar o imaginar la menor cosa. Si al analizar el suelo de la nave se lo encontró desierto de sangre y libre de restos, ello debióse a la fuerza centrífuga posterior, que barrió hasta la última partícula, incrustándolas en el ecuador de la esfera interna. Otra anécdota. Una campesina de 25 años, fornida y tetona, fue alzada por el tornado, el cual le habría arrebatado las ropas, dejándola desnuda pero sana y salva, luego de haber hecho por los aires un viaje de 3 kilómetros desde su granja donde estaba ordeñando, según afirmó, a su vaquita. Se la encontró estrechamente abrazada a un robusto mocetón de 28 años, desvanecido y también despojado de sus ropas. Ella nos cuenta su experiencia. Me encontraba ordeñando a Felipita cuando el tornado me subió por los aires. Sentí que me ahogaba, en tanto que mis ropas me iban siendo arrancadas. Manoteando con desesperación, encontré un objeto duro que resultó ser una mano. En mi horror me aferré, ya desnuda, a todo ello. Cuando me despertaron, vi que había viajado estrechamente unida a Julio, el jornalero, que vive a 500 metros de mi granja. Él después contó que le pasó lo mismo. El tornado lo atrapó mientras dormía en un pajar, desproveyéndolo de sus ropas. La mamá de la chica no sabía si creerles o no, y durante todo un mes miró a su hija con sospechas. 9 meses más tarde, aún no había ocurrido nada. Esto fue Viaje en Tornado de Alberto Laiseca, un cuento que salió publicado en el año 1982. Espero que no hayan sido impresionables con todas las escenas de sangre, carne y cuerpos hechos jirones que nos cuenta esta historia, pero creo que lo importante pasa por otro lado, ¿no? Más allá de esos detalles que son necesarios para contar qué pasa dentro de una nave que gira dentro de un tornado, todo lo que hay alrededor y ese final tan original con segmentos que va diciendo anécdota, otra anécdota, lo que dijo la ciencia, la pericia policial. Me parece que le da también como una especie de aspecto serio a un cuento que se toma en risa, algo como la ciencia y la omnipotencia humana, como les decía al principio del podcast. Ojalá que les haya gustado. Quiero escuchar sus opiniones, quiero leerlos, así que espero que me escriban a @porqueleerok. Esas son todas mis redes sociales, me van a encontrar en todos lados. Me pueden contar qué les pareció el episodio y también me pueden decir si les gustaría que vaya en una línea parecida o si prefieren que siga con otros tipos de cuentos. Todo me viene súper bien para seguir en el feedback mejorando el contenido. Y como ya saben, también ayuda mucho que se suscriban, que le pongan estrellitas al podcast, que me comenten ahí qué les pareció. Esas cosas a los algoritmos les encantan y a mí me sirve muchísimo. Por otro lado, también lo que me sirve muchísimo, hay que decirlo, es que si ustedes creen que este podcast tiene un valor económico, se lo puedan poner, se lo puedan dar. Tipo, para mí
va una monedita en agradecimiento por el servicio prestado, que saben que a mí me viene buenísimo y además por ahí a ustedes por una módica suma les asegura que siga viendo este contenido. Fíjense en la descripción que van a encontrar muchos links y ahí haciendo clic, tuki, los lleva a Mercado Pago, a Patreon, a Cafecito. Hay ahora una nueva membresía a través de Mercado Pago, así que por ahí les copa y a mí me ayuda un montón, de verdad. Le agradezco especialmente a quien está editando este podcast, es Dani Fernández, Dani Rap en redes sociales. También lo pueden encontrar como activandoproducciones.proyecto. Es un aliado para cualquier proyecto que tengan así auditivo. Por ahí ustedes lo pueden grabar y Dani les va a encontrar una comunicación sonora que eso va a hacer que mejore mucho su podcast. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau.